razón de mi esperanza, es tu resurrección, es que vivas y que reines en mi pobre corazón. Hola, ¿cómo están? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de Razones para la Esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy se titula Médico de Almas y nos acompaña la hermana Perla Elena Hernández Alvarado. Ella es miembro de las Hermanas Violeta y trabajan de manera muy fuerte en este programa de catequesis familiar a nivel arquidiócesis. Bienvenida, hermana. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hermana, compártenos. ¿Cómo fue su niñez? ¿Hubo algún momento que marcara su vida? Sí, realmente una niñez pues muy normal, como todo mundo lo tenemos, caracterizada pues con esa acogida de una familia creyente que me acogió. Hermana, y bueno, cuéntenos, ¿en esta familia hubo alguna situación particular que marcara su proceso de vida? Sí, han sido muchas, ¿no? Pero una que recuerdo en concreto, un poco en negativo, fue la separación de mis padres, y en lo positivo que, aunque fue esta separación, el Señor me regaló unos abuelos maravillosos que me educaron en mi niñez, que me acogieron. Y qué hermoso es la presencia de los abuelos en nuestra vida, cómo marcan también, ¿verdad? Sí. Esa acogida, esa transmisión de los valores, ¿no? Ese ejemplo. La verdad es un regalo los abuelos en nuestra vida. Sí, definitivamente. Yo lo vi como un regalo de Dios, porque de ellos aprendí y soy lo que soy gracias a ellos. Ellos me educaron y me inculcaron los valores tan importantes y tan necesarios, valores humanos y valores cristianos. Me regalaron también y me promovieron este regalo de la fe y del amor a Dios y a la Virgen María. Hermana, y en este trayecto de vida, pues el Señor tenía un plan perfecto, conquistar su corazón. ¿Cómo fue ese encuentro amoroso con el Señor? Fue todo un proceso, el Señor ya lo tenía planeado cómo hacerme caer, pero principalmente fue a través de un encuentro que tuve con Él, donde Dios tocó mi corazón y me hizo experimentar realmente su amor, su misericordia, su presencia, que eso cambió totalmente mi manera de ver la vida, de vivirla, de sentirla. Y a raíz de esta experiencia de encuentro con el Señor, empecé a sentir una inquietud que ni siquiera yo no conocía nada de la vida consagrada, y a través del testimonio de una misionera religiosa en África, cuando terminé de leer su testimonio, yo dije, esto es lo que quiero, en esto encuentro sentido, porque yo ya tenía mis planes también de vida, qué carrera estudiar, casarme, cuántos hijos iba a tener, inclusive ya lo tenía todo planeado. Pero cuando veo, después de este encuentro con el Señor y ese testimonio, me cambió totalmente la vida. Y la verdad que fue más pleno para mí, porque en eso encontré más felicidad. Hermana, y creo que es muy importante esto que comenta, porque justo era, ¿no?, una decisión entre estudiar medicina, ¿verdad? Que es Sí. algo que le gustaba mucho y que Sí. le apasionaba, Sí. pero también encontró, ¿no? Hubo una decisión que tuvo que tomar, si era médico de almas, ¿verdad? A ver, cuéntenos ese hermoso momento de su vida. Bueno, yo me fui a estudiar a la Facultad de Medicina, y ya estando en lo que yo había soñado y quería y que me llenaba, hubo un momento en que le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que sea? ¿Médico de cuerpos o médico de almas? No sabía lo que decía realmente, pero eso le pregunté porque algo surgía en mí. ¿Ves? Y el Señor le hizo sentir que lo que quería era que fuera religiosa, médico de almas. Sí, me lo hizo ir viendo a través de la historia. Cuando me salí de la Facultad de Medicina, una cosa que después de haber realizado mi sueño de estar dentro, no me sentía totalmente feliz. No sé qué había pasado. Lo que antes soñaba ya no me llenaba. Cuando regresé a mi casa, empecé a acercarme más en las cosas de Dios, y ahí empezaba a sentir algo que no podía explicar. A raíz del testimonio de esta misionera dije, esto es lo que quiero,
ayudar a los demás, pero también consagrar mi vida a Dios, que en Él ya tenía un auténtico y verdadero sentido. Y así fue como hice una experiencia de retiro vocacional. Y después de hacer esta experiencia de retiro vocacional, justamente con nosotras, nuestra casa madre que está en México, curiosamente yo me di cuenta que no era mi lugar. Y regresé a casa diciendo, no quiero ser religiosa. Sin embargo, después de días, yo me sentía triste, ya no me sentía igual. Y entonces, a través de un libro que me entregó un amigo seminarista, que ahora ya es sacerdote, al leer el testimonio de este sacerdote, leí unas palabras que me marcaron. Que escribía este sacerdote: ¿quién te crees tú para obstaculizar la gracia de Dios? Y cuando leí eso, dentro de mí algo se rompió. Lo que yo había decidido, otra vez el Señor lo deshizo. Me tocó el corazón y rompí a llorar con estas palabras. ¿Quién te crees tú para obstaculizar la gracia de Dios? Ya le había dicho al Señor que no. Y después de esto volví a cambiar mi decisión y al final dije, está bien, Señor, voy a entrar con las misioneras catequistas. Hermana, y durante este tiempo justo de vida consagrada, religiosa, ¿hay algún momento que haya igual como sembrado su corazón y haya marcado esta misión que tiene de vida? Sí, lo ha marcado y lo sigue marcando, que es experimentar a este Dios amoroso, a este Dios que realmente vive, que está vivo, experimentar su misericordia. Esto es lo que desde un principio ha marcado mi vida, su amor y misericordia. ¿Y cómo lo llevan a la práctica, hermana, justo en estos programas, ¿no? Me comentaba antes de esta entrevista, pues que ustedes justo trabajan con la familia, ¿no? Entonces, ese amor que usted ha experimentado en su vida, en su vocación, ¿cómo lo hacen posible cuando lo llevan de casa en casa? Pues no te sabré decir cómo lo hago posible, porque yo lo único que sigo maravillándome porque es el Señor quien te toma de instrumento, ¿sí? Es compartir tu propia experiencia y no es algo que lo estás pensando, lo vas compartiendo. Y sobre todo con el objetivo de llevar a la familia al plan de Dios. Así es, hermana. Hermana, y estoy segura que pues hay muchas personas que nos están escuchando y a lo mejor ni siquiera han pensado como opción la vida religiosa. O sí, lo han pensado y a lo mejor les ha dado miedo. O pueden pensar también, es que he vivido una vida de rebeldía, ¿yo cómo voy a acercarme al Señor? ¿Usted qué quiere decirle a todas estas personas que nos están escuchando? Y puede ser, ¿no?, que tengan ahí dentro de su corazón esa intención de consagrar su vida. Pues que en primer lugar, de verdad que Dios está vivo, que Dios siempre nos ama, que realmente existe y que vale la pena entregarle la vida a Dios. Yo quiero decir estas palabras de nuestra fundadora, la Madre Sofía. Si Dios te llama, respóndele. Y te va a poner esa semilla de inquietud. Y si tú respondes, va a valer la pena tu vida, vale la pena consagrar la vida a Dios. Y siempre escuchar esto que tu corazón te dice. Y si tienes miedo, pues no importa, pero va a valer la pena. Ay, qué hermoso, hermana, porque yo creo que justo, ¿no? A veces hay muchos jóvenes o muchas jóvenes que de pronto no han escuchado hablar del Señor, ¿no? O bien, como lo acaba de decir, no se han permitido decir, bueno, ya sentí el llamado, ¿no? Pero he tenido miedo y no he querido responderle. Y en esa libertad, ¿verdad? Porque el Señor nos habla desde la libertad, abrirle el corazón y cómo nos transforma, hermana. Totalmente. Nos transforma, nos toca y da sentido a la vida. En esta etapa de la juventud, sobre todo, buscamos ese sentido de vida, esa felicidad, esa plenitud. Y yo les digo, no solamente desde mi experiencia, sino con el testimonio de tantas personas, les aseguro que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena decirle sí, como lo hizo María, a Dios, decirle sí a Dios. Porque ahí encontramos realmente la verdad, la felicidad y encontramos lo que buscamos realmente, lo que nos llena
y aquello que está con esa inquietud. En Dios realmente, se los digo, se los aseguro y apuesto mi vida por ello. En Dios se encuentra lo que buscamos, la felicidad verdadera. En Dios encontramos la felicidad verdadera. Gracias, hermana Perla, por este momento, por su testimonio. Le damos muchas gracias. Sabemos que va a llegarle a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Gracias por la invitación de nuevo. Y también gracias a Lupita Galván por la interpretación en lengua de señas. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza.